Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión especial en el Camino del Rol. A propósito del trabajo que venimos haciendo ya por poco más de un año, hemos estado platicando con los artistas que hoy están presentes en nuestro rock nacional. En este camino de este estilo, de este género que todos los días está sacando temas nuevos, que todos los días estamos sacando material inédito, que estamos trabajando muchísimo. Sin embargo, tenemos la idea, tenemos la iniciativa de hacer unas emisiones especiales a propósito de lo que hay alrededor del rock, de algunos temas que se han puesto en la mesa. Quisiéramos extenderlos un poco más, para que usted nos dé sus comentarios, para que tengamos un poquito más de esta visión periférica sobre lo que está está alrededor y ha dado pie a nuestro rock nacional. Hoy, en el Camino del Rol, quisiéramos hablar del rock nacional. México es un país donde la música está presente por demás en cada momento y en cada lugar de este bendito país. En todas las regiones se han caracterizado por tener una música que la llaman folclórica, que la llaman la música nuestra, una música que forma parte del día a día. En algunas regiones, el huapango, el son, los corridos, tienen un arraigo que van contando la historia de los lugares. Hacia la Ciudad de México, quisiéramos contar un poquito para tener ese contexto de nuestro rock nacional y llegar hasta un desenlace en la modernidad y poderles dar a nosotros nuestra opinión de qué es lo que ha cambiado un poco o un mucho dentro de la misma escena. El rock and roll llega a México a propósito del cine, a mediados de los años 50, con una película Al compás del reloj. Al compás del reloj significa la entrada del rock and roll a México, tanto así que Gloria Ríos es considerada la pionera del rock and roll en nuestro país, haciendo aquella versión del relojito. De los años 50 a los años 60 se empiezan a gestar estas propuestas de rock and roll aún, teniendo durante toda la década de los 60 a exponentes que hacían rock and roll como covers o unas versiones a veces traducidas fielmente, pero casi siempre haciendo unas versiones nuevas a propósito de los hits que venían de Estados Unidos. Los ya probados hits se hacían aquí, estas nuevas versiones al español, sin estar forzados a una crítica social, a un rasgo de contracultura. Eran 100% baladas. O se contaban historias casuales, tanto reales como ficticias. Y así en los años 60 fue como se presentó el rock and roll en nuestro país. A finales de la década de los 60 y principios de los 70, propiamente 68 y 71, con unos lamentables acontecimientos sociales, como la matanza en Tlatelolco en 1968 y la matanza del Jueves de Corpus en 1971. La situación social y de cultura para nuestro país tuvieron sin duda un tiempo de miedo, un tiempo de terror. La administración pública estaba optando por masacrar en vez de concretar diálogos, sobre todo con los jóvenes, equivocándose en la perspectiva de protestas de estudiantes, de protestas de obreros, donde se sumaban, además de la gente, del público en general, amas de casa, las madres de esos estudiantes, las esposas de estos obreros. Esos lamentables hechos que han marcado realmente la historia de nuestro país tienen mucho que ver con nuestro rock and roll. Muy fresco lo de 1971 que acontece en junio. Se empieza a gestar por ahí una idea de unos jóvenes de hacer un festival a propósito de carreras de autos.
en Avándaro, Estado de México. Se presenta la iniciativa para el festival Rock y Ruedas. Rock y Ruedas en 1971, 11 y 12 de septiembre, el Festival de Avándaro. Hablar del Festival de Avándaro es hablar del génesis de nuestra identidad como rock nacional. De eso tendremos que hacer un especial aparte. Para el Festival de Rock y Ruedas se buscó tener la participación de quien en aquel entonces era la punta de lanza de lo que muchos han denominado la onda chicana, que ya era un rock con más identidad hacia México, con esos tintes de atravesar de la frontera norte hasta el centro del país y ir contando algunas historias y enarbolar algunas luchas ya con más conciencia social. Este rock de la onda chicana se empezó a multiplicar y para 1971 tenía un auge tremendo. Se trató de conseguir que el maestro Batis cerrara el Festival de Rock y Ruedas. Sin embargo, en el tiempo de negociación, muchas bandas se empezaron a sumar. La Tinta, Nahual, Three Souls, Peace and Love, La Revolución de Emiliano Zapata. Cuando se dieron cuenta ya eran muchísimos. De voz de los mismos organizadores, el presupuesto era muy poco y parecía que todo funcionaba y que todo tenía un ánimo maravilloso de ser y que iba a ser un festival sin igual. No se pudo concretar que el maestro Batis estuviera presente hasta ese momento. El festival ocurre, pero de una forma maravillosa. Se rebasan todas las expectativas. Afortunadamente se pensó hacer en un lugar al aire libre, que ese fue un acierto de los organizadores, porque al festival llegaron cerca de 200,000 personas. 200,000 personas en 1971, sin tantos medios de comunicación, nula comunicación diría yo, sin tantos medios de transporte, muchos caminando. Llegaban como podían lo más cercano y era caminar kilómetros y kilómetros. De hecho, se cuenta que mucha gente ni siquiera llegó, se quedaron atorados, filas interminables de autos. El festival transcurre, obviamente monitoreado por el Estado. El gobierno estaba muy interesado en saber cómo más de 200,000 personas se habían reunido ahí. En algún momento se coreaba "tenemos el poder". Los historiadores dicen que ese fue el detonante en que esa preocupación de una concentración masiva, teniendo tan frescos los acontecimientos lamentables de 68 y 71, y una concentración de tantos jóvenes, con el éxtasis que solamente la música te puede dar, gritando, coreando "tenemos el poder", les empezó a preocupar de sobremanera. El festival terminó. Tenemos que contar tantos detalles que lo tenemos que hacer en alguna otra ocasión. Al final, el Festival de Avándaro, el rock se satanizó, el rock se reprimió. Todo lo que tuviera que ver con el nombre de rock, todo lo que pareciera rock, todo lo que oliera a rock, se censuró, se reprimió. Se trató de matar esa identidad que en el mundo estaba creciendo tanto. Y usted puede acercarse a la historia de estas bandas que hoy son las vacas sagradas del rock mundial, que se gestaron entre 50s y 60s y tuvieron ese boom en los 70s. Y por eso ahora vemos que en esos carteles internacionales nos presentan estas bandas con esa longevidad, que tuvieron ese auge en los años 70s. Ahora entendemos por qué
en esos festivales tan grandes como Glastonbury, en esos festivales tan grandes como Monsters of Rock, en esos festivales tan grandes como Coachella, no aparece como tal de las latitudes que nos tocan de México. No hay una representación tan grande. Yo creo que fue porque justamente en esa década de los 70 cuando se gestó la magia internacional del rock and roll con identidad de cada país, con la identidad propia del folclore al que pertenecía, a nosotros se nos reprimió. Sin embargo, a cambio de toda esa parte, tenemos una historia maravillosa de Hoyos Funkis, tenemos esa historia maravillosa de lo subterráneo, porque a partir de ese entonces y durante toda la década de los 70, en México se busca y se encuentra una identidad de nuestro rock nacional. Quisiéramos irnos a un corte con un tema que creemos que representa ese sin saber, pero con un tino tremendo de la identidad del rock, de nuestro rock nacional. Vamos con los jams. Paquito. Hija, háblale a Paquito. Paco, que dice mi mamá que ya te levantes. Bueno, yo ya te dije, ¿eh? ¡Ándale, huevón! A ver a qué hora te levantas. Te gusta andar de callejero y ahora no te quieres levantar. Pero te advierto, los tiene que saber tu padre. Él es el niño del barrio, él ya no quiere estudiar, por las noches quiere pasar un buen rato, que no sea cotorrear. Sus jefes ya no lo quieren por su forma de ser. Él quiere vivir su vida y no la quiere cambiar. Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar, Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar, ajá. Paquito es muy agresivo y su vida no la quiere cambiar. Él camina por su barrio y también por la ciudad. Sus jefes ya no lo quieren por su forma de ser. Él quiere vivir su vida y no la quiere cambiar. Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar, Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar, ajá. Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar, Paquito ya no quiere, Paquito ya no quiere estudiar, ajá. Sin duda alguna, hablar del rock nacional nos da para tantos temas, tantas fechas, tantos tiempos, que obviamente en esas entregas especiales sí quisiéramos ir haciendo hincapié en tanto que hay que decir. Hoy quisiéramos comenzar
Para ponernos solamente en contexto, después de la década de los 70s, en el inicio de la década de los 80s, se da este boom en la periferia de la Ciudad de México de esta nueva forma de ver el rock. Después de la onda chicana, la forma de entender de la gente que vivía en la periferia nuestro rock nacional cambia y se hace de una forma muy personal. Los tiempos eran diferentes. Se empieza a recrudecer las pocas oportunidades para poder tener un lugar donde estudiar. Los empleos empiezan a ser cada vez menos. En nuestro país no había tantas oportunidades. Y aunque fuera la Ciudad de México y la periferia del Estado de México, se sentía ese cambio de era, de venir de hacer cosas un poco más de forma artesanal, de forma más hacia las localidades, a tener que formar parte ya de una industria pujante. Al tener menos oportunidades escolares, menos oportunidades de trabajo, y mucha gente joven, con ganas de hacer las cosas, los barrios, las colonias, se encontraban con ese tema en particular, las pocas oportunidades que teníamos. La gente en aquel tiempo se reunía en la esquina del barrio, afuera de la casa de uno de los amigos, afuera de la tienda. Y en esos lugares se empezaban a gestar estos grupos de jóvenes. Después se tipificarían como chavos banda, o como bandas, o como pandillas. Solamente eran jóvenes que ya no les llamaba tanto la atención lo que estaba pasando en televisión, que no era realmente lo que querían escuchar en la radio. Entonces, en ese afán de buscar una identidad, obviamente encontrar en estos lugares de reunión con gente de su misma edad, y estamos hablando de edades de entre los 12 hasta los 19, 20 años, más o menos en eso oscilaba el chavo banda aquí en la Ciudad de México. A la periferia, que era donde la mayoría de gente viene del estado hacia la ciudad a trabajar, estas manifestaciones de juntarse en estos grupos sociales, juntarse con la banda, nos daba muchísimo en qué pensar, muchísimos temas. Conocíamos nuestras carencias, veníamos de una niñez con carencias, las carencias necesarias para entender que estábamos en una situación difícil. Éramos testigos de esos problemas cotidianos, como la violencia intrafamiliar, como esta economía, a propósito de las carencias y de las pocas oportunidades. Pero el tiempo parecía que se detenía y los temas duraban un lapso de tiempo realmente indefinido, pero era tan largo, era el suficiente tiempo como para hacerles una canción. Ejemplos muchísimos. En los 80s se estaban haciendo canciones de Tlatelolco. ¿Recuerdan aquel acontecimiento trágico del 68? Pues en los 80s se estaban haciendo temas a propósito de Tlatelolco. A finales de los 80s ya se estaba hablando de una devaluación que había pasado en el 84. Entonces las cosas pasaban un poco más lentas. No había tantos medios de comunicación. Los medios de comunicación oficiales no nos daban esa verdad, o esa verdad que nosotros ya conocíamos. El rock empezó a contar la historia de la ciudad. El rock empezó a contar la historia de la periferia. El rock empezó a contar de la vida misma de la banda. ¿Cuántos personajes en el rock nacional nos ha tocado conocer a través de la historia? Desde Paquito, que ya no quería estudiar, el niño sin amor, la misma María.
Entonces se podían contar esas historias, porque incluso el criterio del público era diferente, porque sabíamos que realmente eso pasaba. Nuestro rock nacional había adoptado esa singularidad de la crónica, del realmente estar contando lo que pasa. Y estos personajes teníamos en todos los barrios. Solamente nos hacía falta asomarnos a la ventana para tratar y poder entender de lo que hablaba nuestro rock nacional. Hay una particularidad en la música. A finales de los 70s y principios de los 80s, cuando las bandas que hoy encabezan los carteles, esas bandas que aún son los headliners de las tocadas de todos los domingos, no entiendo a ciencia cierta cómo es que, siendo tan jóvenes, a veces con los recursos muy limitados en cuanto a tecnología, en cuanto a lo que usted me diga, se crearon unos temas que son esos himnos eternos que nos quedan para nuestro rock nacional. Eso pasa en todos los géneros. Yo creo que la música tiene esa particularidad de asignarle como un tiempo a los temas que van quedando como clásicos. Temas con un par de acordes, temas con letras tan cotidianas, tan sencillas, pero con las palabras exactas y la fuerza necesaria como para trascender tanto tiempo. Yo no alcanzo a entender de repente cómo estos grandes escritores de la música no han podido replicar ese tema que nació hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Y que esos temas han quedado ahí. Y van pasando los discos y van pasando los álbumes. Y no logramos obtener un tema que le pueda competir al primer sencillo del primer disco. Sin duda los temas han cambiado. Sin duda los tiempos han cambiado. Ya no nos juntamos en el barrio. Ya no podemos asomarnos a la ventana. Ya los criterios del público han cambiado. No sé qué pasaría si hoy en día lanzáramos un tema inédito, como esa pieza del maestro Toño Lira, María. ¿Qué tanto duraría sin ser criticada con esa fuerza que más que crítica parece ataque? Al hablar de un tema tan crudo y un tema tan real. En todos los barrios, había una María. Toño Lira. Pinta los labios, te has olvidado hasta ser mujer. María, anda ya media perdida, ya no tienes años para votar. María, desperdicias media vida entre bares, hoteles y trasnochar.
yo que ni siquiera sé cuidarme. María, has perdido la dignidad, te has acostado con media ciudad. Ya estás en cinta y no sabes ni siquiera de quién es. Ya estás en cita y ahora dices que hasta mío solo es María. Recapitulando un poco, veníamos de esa represión a todo lo que tuviera que ver con el rock. Después, con el surgimiento de nuestro rock nacional, como lo conocemos hasta el día de hoy, el entorno que se vivía era muy diferente. La televisión no ofrecía nada que interesara a los jóvenes. El apoyo en medios de difusión como el radio era casi nulo. Y los temas que se abordaban eran temas de los que estábamos siendo testigos día con día. Y los grupos que hasta el día de hoy siguen encabezando carteles, lanzaron unos temas que han quedado ahí para la eternidad. Hablar del rock nacional es hablar de un monstruo gigante de 1000 cabezas. Y efectivamente nadie podría tener una verdad absoluta sobre el qué, el cómo y las razones. Y justo a esta parte queríamos llegar. Los tiempos han cambiado. Con la llegada de las redes sociales y de las plataformas digitales, de repente todo es muy rápido. De repente lo único que interesa es la inmediatez. Las noticias nacionales o internacionales no duran más que una semana y son sustituidas por el siguiente evento y por el que sigue y por el que sigue. Y de repente mantener un tema con el tiempo suficiente como para hacerle una canción, sentimos que se nos está pasando muy rápido. Obviamente la creación de una pieza musical, además de lo que conlleva escribirla, el montarla, el grabarla, la mezcla, el máster, y poder lanzarla dentro del tiempo, de repente se nos hace que es muy deprisa todo el tiempo. Los temas para hablar, los temas importantes que dentro de un enfoque sociocultural pudieran impactar, como aquellos temas que se hacían del 68, como aquellos temas que se han hecho sobre las revueltas estudiantiles, como los temas hacia la historia misma, como los temas a fenómenos sociales que habían perdurado durante mucho tiempo. De repente creo que no se le está dando la atención adecuada a propósito de la inmediatez de los nuevos medios de comunicación. Tanto lo que se pedía como apoyo de la radio pública, de la televisión abierta, ahora de repente todo está tan cerca, todo lo podemos hacer desde un teléfono móvil. Y a la mejor de las suertes, viralizar un concepto, una presentación, un tema. Definitivamente los tiempos han cambiado. Y creo firmemente que nuestro rock nacional se ha tenido que adaptar a esta nueva situación. Y el enfoque con el público ha cambiado definitivamente también. Las distancias entre el artista y el público cada vez se acortan más. Con el lanzamiento de un tema, casi de manera inmediata usted puede dar una opinión. En el mejor de los casos, una opinión objetiva sobre de un aspecto en particular, que podría ser la producción, la mezcla, el máster, la armonía. Pero creo que las opiniones de repente van más hacia aspectos personales o enfoques muy particulares que en poco
o en nada están contribuyendo. Y el rock, que tan alejado se había mantenido de la banalidad y de la mierda que de repente el mismo ser humano podría mostrar en esa separación de géneros, de gustos, incluso de esa objetividad cultural. Y de repente ya nada nos gusta. Efectivamente, no podríamos de repente decir que todo está bien. Nosotros, desde el enfoque de ser ese enlace para poder mostrar el trabajo del artista, sí nos hace sentir bien, lo tenemos muy cerca, lo tenemos realmente en vivo a 30 centímetros y para nosotros es maravilloso. Pero sí creemos firmemente que los tiempos han cambiado y de repente hablar del rock nacional es hablar de ese monstruo de 1000 cabezas. Y la exposición que se tiene con el público y esas distancias tan cortas que nos hacen dar una opinión, protegidos incluso por el anonimato que nos permiten las redes sociales, desvirtuando incluso a veces el trabajo mismo. ¿Una labor titánica? Sí. ¿Se nos han acabado los temas de los cuales hablar? No, sino más bien que ahora ya todo es muy rápido, e incluso temas del acontecer y de la importancia internacional de repente se van diluyendo en la inmediatez de las redes sociales. Tenemos que trabajar mucho en conjunto para poder mantener a ese rock and roll vivo, a ese estilo, a esa forma de vida que tanto nos gusta. Es simplemente mi opinión. Es una opinión desde la humilde postura que me ha tocado vivir. Yo le agradezco tanto a la disquera y a la vida misma que me permitan tener esta cercanía con el artista. Y a propósito de esta intención de ir tocando estos puntos, quisimos presentárselo como este primer especial en el camino del rol. Suscríbase al canal de Discos y Cintas Denver, aquí estamos trabajando toda la semana. Esté atento a las redes sociales de Discos y Cintas Denver, donde tenemos los lanzamientos en plataformas digitales y que le estamos avisando cada cuándo estamos subiendo. Estamos tratando de que ahora los programas tengan ese estreno en vivo para tener la particularidad de poder abrir un chat ahí en tiempo real y poder platicar con usted directamente. De verdad nos interesa mucho la opinión. Métase desde su ordenador o desde su teléfono móvil a www.discosycintasdenver.com y ahí está el catálogo donde usted va a poder encontrar todo el material, todos los discos, los viniles, la mercancía oficial de las bandas que pertenecen a la disquera. De verdad estamos muy, muy contentos con el proyecto del Camino del Rol. Por eso quisimos hacer estos especiales en el Camino del Rol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima, aquí en el Camino del Rol, porque en el Camino del Rol andamos todos. ¡Viva la música! Unión, salud y libertad. ¡Yeah! Y es que nada en la vida es fácil.
qué policía, señor. Se ganó un ascenso y una medalla al valor. Él lo asesinó. Era un niño jugando a ladrón. Solo tenía 17 años. Bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Él lo asesinó sin sentido y sin razón. Por un puñado de billetes se los hubiera dado yo. Su cuerpecillo yacía en la acera y el dinero el viento se lo llevó. Sin sentido y sin razón, todo fue un error, un estúpido error. Padres, cuiden a sus hijos, no les vaya a pasar lo que les cuento yo. Maldita sea la hora en que se descarrió. Maldito sea el momento en el que se maleó. Ay, qué policía, señor.